que salga razonable lo que vamos a conversar. Ok. Quiero comenzar por conversar un poco sobre Hoshana Rabbah y qué es lo que significa Hoshana Rabbah, un poquitito por encima, no va a ser una cosa demasiado profunda. Para poder entender un poco Hoshana Rabbah necesitamos entender los Arbat Aminim un poco. Entonces vamos a partir por los Arbat Aminim como introducción para Hoshana Rabbah y después vamos a pasar a otras cosas que parece que no tienen mucha relación, pero voy a tratar de mostrarles un tipo de relación que creo que es tremendamente contingente. Entonces comencemos por los Arbat Aminim. La Torá dice que tenemos que tomar Kapot Marim, ¿cierto? Y Pri Etzadar, etc. Son 4 especies. Todos las conocemos. Está el Etrog, Lulav, Adas y Arabá. ¿Mejor? Si ustedes ven el texto, la Torá, tenemos que tomarlo el primer día de Sukkot. Tenemos que tomar simplemente las cosas y con eso cumplimos. De Oraita, de la Torá, primer día tomamos las 4 cosas, como sea que las tomemos, pero el texto, muchas gracias, pero el texto, adelante. Wow. Perdón. Pero el texto sugiere que tenemos que tomarlas juntas de alguna forma. ¿Sí? El hecho que las menciona todas al mismo tiempo. ¿Por qué tenemos que tomarlas juntas? Nosotros, ¿qué hacemos? Tanto Ashkenazim como Sefaradim. Ashkenazim lo toman dentro de estas cosas raras, ¿cierto? Que arman y tienen como 3 salidas, ¿sí? Sefaradim las amarramos juntas, pero la idea es que se juntan y juntas tenemos que mover las 4 especies. ¿De acuerdo? Todo el mundo sabe eso. Hasta aquí no he contado nada que ustedes no sepan. Hay distintas shitot de cómo se tienen que poner, ubicar, pero finalmente todas tenemos que tomarlas juntas. Hay midrashim que hablan de cuál es el significado de estas 4 especies así. Los midrashim hablan de el Arizal, por ejemplo, decía que hay que, cuando uno hace los movimientos, ya no es simplemente que los tengo que tomar y con eso cumplo. No, ahora tengo que sacudirlos. Y vamos a conversar de cómo se sacude, porque se sacude así, o se sacude así, o como así. ¿Sí? No sé, han visto probablemente toda clase de movimientos extraños y compulsivos y convulsivos al respecto, pero básicamente tenemos que moverlos juntos. Los jajamim nos dicen que hay que moverlos en las 4 direcciones en el plano y arriba y abajo. ¿Hay un orden también para eso? El orden es extrañísimo. Uno esperaría que sea el círculo, ¿correcto? Y hacia arriba y hacia abajo, o hacia arriba y hacia abajo y el círculo. En una dirección, en la otra dirección. No. Ustedes saben que nosotros somos complicados para funcionar. No puede ser tan así, Zorem. No. Son una dirección así, una primero al norte, después al este, después no es al sur, no, Hasse Shalom. Primero se va al oeste, después se va arriba, después se va abajo y después se da toda la vuelta y vuelve uno al... ¿Por qué? Una cosa extrañísima. Claramente tiene que ver con la simbología que está asociada a las distintas direcciones. ¿Sí? El norte simboliza y lo pueden ver en el templo, en las cosas que estaban en el templo. Al norte de la menorá, al norte estaba el shulchan, al sur estaba la menorá. La menorá trae luz. El shulchan tiene que ver con la parnasá. Uno comienza con la parnasá. Y uno podría pensar que la lógica sería, ¿cierto?, ir directamente hacia la jochma, la sabiduría que está hacia el sur. No, la sabiduría es lo último, por algún motivo extraño.
Estos movimientos extraños, el Arizal dicen que son como espadas. Nosotros atacamos con esto al Yetzer Hara. Uno suena, yo me he visto haciendo estas cosas raras, y uno se siente, bueno, yo me siento, vieron no sé si alguna vez ustedes vieron películas, Hafez Shalom, pero probablemente si es que vieron alguna gráfica, alguna película, alguna cosa de ese estilo, como estos indios que andaban haciendo así, algo así se siente, es como muy extraño, como uno no tiene idea de lo que está haciendo en realidad, es como todo oculto, muy, muy extraño. Y la idea es que esta es una fiesta, la fiesta de Sukkot, es una fiesta que tiene 70, está hecha para las 70 naciones. Y hay una discusión en la Gemara si corresponde a las 70 naciones como sirviendo a las 70 naciones o quitándole fuerza a las 70 naciones. Cuando hay una discusión de este estilo en la Gemara, el significado es que ambas cosas son ciertas. Al mismo tiempo se les quita fuerza y al mismo tiempo se les está sirviendo. ¿Ok? Esa es la idea. Pero el énfasis, ¿sí? El dagesh, se pone en una de las dos. No puedo al mismo tiempo servirlas como cosa fundamental y también quitarle fuerza. O les estoy quitando fuerza, todos que estoy sirviendo. ¿Ok? Las 70 naciones termina, ¿cierto?, el proceso de las 70 naciones en estos primeros 7 días. Y después tenemos una fiesta adicional que continúa, que es Shmini Atzeret, que en Hutz La'aretz se hace separada de Simchat Torah. Para nosotros es lo mismo que Simchat Torah. Y que es la fiesta para Am Israel, que es una fiesta en la que se hace solo un Korban, porque nosotros somos un pueblo único, distinto del resto. Otra de las tremendas costumbres que hay, son costumbres que, de hecho, el origen de esta fiesta de Hoshana Rabbah es en el tiempo de los profetas. Los profetas determinaron hacer una especie de rito, que es hacer una vuelta en torno a la Bimá, una vuelta cada día. Se pone el Sefer Torah y se hace una vuelta con las Orbat Minim, ¿sí? Y uno dice Oshanot, de ahí el nombre de Hoshana Rabbah. El séptimo día, en vez de hacer una vuelta, se hacen 7. ¿Les recuerda algo eso? ¿Cuándo se hizo lo mismo? Una vuelta cada día y el último día 7 vueltas. Jericó. ¿Y qué pasó en Jericó el séptimo día? Cayeron los muros, se cayeron sobre sí mismos los muros y la ciudad quedó abierta. Y ellos determinaron hacer esto, los profetas determinaron hacer esto, y es una minhag, no es una alajá, no es Torah Moshe Sinai ni mucho menos, es un minhag, pero es un minhag muy fuerte del tiempo de los profetas. Veamos un poco el tema de las todo esto solamente como introductorio, como para que entiendan un poco lo extraño de esta situación. Claramente tiene que ver esta fiesta de Sukkot, una fiesta en la que nosotros estamos viviendo con la Shejina. Ese es el concepto de estar en la Sukkah, ¿correcto? Todos ustedes esto probablemente ya lo vieron. Entonces estamos conviviendo literalmente con Akadosh Baruj Hu, como lo hacíamos en el Mishkan, con el Mishkan, como lo hacíamos en el desierto. Entonces la idea de estar en la Sukkah es la misma idea de estar rodeado por los Hananea Kabod, que es la Shitá de Rabbi Eliezer en la Gemara, distinta de la Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice que uno lo hace no por recuerdo de las Hananea Kabod, sino lo hace por recuerdo de las Sukkot en las que vivíamos en el desierto. Cosa que es de nuevo, es un tipo de diferencia de opinión, en el que uno tiene que recordar que los dos tienen razón, pero el énfasis se pone en solo uno de ellos. La halajá lema'aseh es que lo recordamos como la Hananea Kabod, pero uno tiene que recordar que también es importante que uno está recordando la Sukkot del desierto.
Ahora hay una cosa muy extraña con el tema de la Sukkot de los desiertos, entre las miles de cosas extrañas que hay en esto. La Mishnah, la primera hoja de hecho de Sukkah en la Gemara, dice que una Sukkah que es más alta que 20 amot es psulá. ¿Qué significa eso? Que no sirve para hacer Sukkot. Y si tiene, son básicamente 4 características que trae la Mishnah: si es muy alta, si es demasiado baja, tiene menos de Azarat Fajim, de 10 puños de alto, o si tiene más luz que sombra del zhaj en el piso, o si tiene menos de 3 mejitzot, como muros. Entonces no sirve. Ustedes todas conocen lo que son las Sukkot hoy, ¿correcto? Según un zhaj, que es una cosa minatzomeach, mejor, que está desconectado de la tierra, y que con eso cubrimos el techo, y el techo es un techo que es permeable, un techo en el que podemos ver las estrellas, podemos mojarnos si llueve, Hasu Shalom, ¿correcto? ¿Cómo eran las Sukkot del desierto? Eran Oalim. Entonces, ¿por qué estamos recordando? Según Rabbi Akiva, estamos recordando las Sukkot de las que vivimos en el desierto. Pero las Sukkot en las que vivimos en el desierto eran tiendas. ¿Y las tiendas sirven como Sukkah? No sirven. Son psulot. O sea, estamos recordando Sukkot, las Sukkot del desierto, con Sukkot que son distintas de las del desierto. Por definición. Sería mucho más fácil recordarlas haciendo una tienda como las que hacían entonces. No estamos haciendo eso. ¿Pero por qué hacemos este recuerdo? Porque en el fondo Rabbi Akiva está tratando una idea distinta. Rabbi Eliezer está recordando lo que hizo Akadosh Baruj Hu para nosotros, de cuidarnos en una sukkah hecha con las Hananea Kabod. Rabbi Akiva está recordando lo que nosotros hicimos y cómo de todas maneras nos sentíamos protegidos por Hashem, que al final es la misma idea. Solo que uno está desde el punto de vista de qué es lo que Hashem hizo y el otro desde el punto de vista de lo que el hombre hizo. Y el énfasis, alágicamente, es desde el punto de vista de lo que Hashem hizo por nosotros. Es decir, la relación con Akadosh Baruj Hu, de nuevo, estamos en la Sukkah, viviendo con Akadosh Baruj Hu, rodeados por la Shejinah. Y eso explica montones de las costumbres que tenemos respecto a la Sukkah, como la decoración que ponemos y bueno, lo que fuera. Muchas cosas respecto a la Sukkah están descritas por eso. Los Arbat Aminim tienen montones de simbolismos también. Uno de los simbolismos clásicos, y me voy a enfocar en él, es el simbolismo de los distintos grupos de Am Israel. Hay 4 grupos de Am Israel, 4 simanim, ¿cierto? Minim. El etrog, todos ustedes saben, representa al jajam, ¿cierto? Al jajam toraní, no estamos hablando del jajam que sabe mucho, sino que un jajam que es una persona que uno respeta. Después tienen el lulav, que representa a aquel que tiene, al que hace las cosas rectas, aunque no tiene tanta sabiduría. Está el hadas, que tiene mucha sabiduría, pero no hace las cosas rectas. Y está la arabá, que es el que no hace las cosas bien y tampoco sabe mucho. ¿De acuerdo? Los 4 grupos del pueblo. Es interesante ver muchas de las, como les decía al principio, las 4 especies se mencionan en el texto, pero no se dice por qué son. No se dice por qué son así las especies, ¿ok? Pero uno puede estudiar las especies y se da cuenta inmediatamente por qué. Entonces, ustedes saben lo que trae la Gemara, lo que trae los poskim, respecto de que el etrog tiene olor y tiene sabor, el lulav viene del dekil, ¿cierto? De la palma, y tiene el dátil, que tiene sabor pero no tiene olor, tienen el hadas, que tiene olor pero no tiene sabor,
y tienes la arabá que no tiene ni lo uno ni lo otro. El mismo concepto. ¿Ok? Pero hay un par de cosas curiosas en esto. El etrog es un fruto. Ninguna de las otras especies son frutos. Nosotros llamamos, ¿cómo llamamos cuando tomamos los arbata minim? En general no los llamamos arbata minim. ¿Cómo los llamamos? Lulav. ¿Cuál sería lo lógico de llamar? Etrog, porque es el top. Sin embargo, no es como nosotros nos referimos a los arbata minim. El lulav, y así siempre se ha llamado, lulav. Si ustedes lo ven en los poskim, aparece el lulav como el símbolo de los 4 especies, cuando uno esperaría que fuese en realidad el etrog. Pero el etrog es algo separado, distinto, que uno tiene que juntar con la otra mano. Uno tiene que tomar el etrog con la izquierda, que representa el juicio, al din, y juntarlo con el resto, las otras 3 especies, con la derecha, que representa el gesed, la rahmanut. Y uno los une y entonces los puede mover. Y los tiene que mover como una unidad. ¿Por qué? ¿Por qué uno es un fruto, el resto son ramas? ¿Por qué uno está en la izquierda y tiene que ser en la izquierda? Y tiene que ser que tiene el pitón, ¿cierto? Y tiene todas estas cosas raras que tiene que tener. Está lleno de cosas curiosas, chiquititas, raras, si ustedes se fijan. Y el resto uno tiene que sujetarlo. Todas tienen que tener hojas. Las ramas, todas tienen que tener hojas. Si no tiene hojas la arabá, que es la primera en perder todas las hojas, es pasul. Pero si tiene una hoja, todavía cuenta. ¿A qué representarán las hojas? ¿Qué son las hojas para el arabá? O para el lulav, o para el adás. Les comparto un pensamiento que yo creo que es el foco de lo que está tratando de decir el texto, que es que las hojas representan a la descendencia, aquellas cosas que se desprenden de la raíz. Entonces, si ustedes tienen un lulav, el lulav en principio se mantiene recto, todo el tiempo recto, y las hojas que tiene siempre están pegadas a él. El adás es el que más dura de las hojas, el que más dura es el lulav, el que hace las cosas rectas, a pesar de que no sabe tanto. Pero, ¿qué significa que hace las cosas rectas? O sea, uno no puede llegar a la conclusión de hacer permanentemente cosas buenas e inteligentes sin ponerte a pensar. O sea, hacer las cosas rectas no necesariamente implica que yo pueda explicarlas intelectualmente al final, hasta el final. No es que tiene que ser inteligente. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un jajam, como el adás, y el lulav? Que es recto, pero no está en jajam. Yo no dije que no sabe lo que tiene que hacer. Es distinto. La persona tiene que saber lo que hace, pero tiene que saber todo en profundidad. Ese es, si lo hace bien y lo sabe todo en profundidad, es un talmid jajam, es un jajam. Ese es el etrog, que está separado, es una especie distinta. Esto es una persona que sabe lo que tiene que hacer. No necesariamente entiende todo lo que está haciendo, pero se preocupa de hacer las cosas rectas. Y déjenme avanzar un rato sí. Y voy a volver sobre este concepto en un rato más. Gracias. Espero. El que pierde más rápido las hojas y por lo tanto la descendencia, las consecuencias que tiene, son más débiles, es la arabá. En tanto la arabá no está en contacto con el agua, pierde las hojas en un día, literalmente en un día. Pero si uno lo mantiene en contacto con el agua, entonces puede sobrevivir la semana. Ante cualquier golpe pequeño, pierde hojas, inmediatamente.
Y en general uno tiene que cambiar las Arabot porque para el tercer, cuarto día ya no tienen hojas. A menos que uno las tenga con mucho cuidado. Lo he logrado, pero no es trivial. El Adás es el intermedio. Pierde las hojas rápido, pero en un par de semanas. El Etrog se seca así como es. No deja de ser como es. Muy interesante. Y quizás lo que quiere decirnos el texto en la Torá, y lo que nos tratan de decir los poskim y los mefarshim, es que justamente esta es la forma en que uno puede reconocer a cada uno de los grupos. Tenemos gente que es brillante y que nos ilumina permanentemente y que uno los va a mantener en conciencia incluso cuando ya no estén. Ustedes pueden pensar en Rabanim como Rav Ovadia, Rav Mordejai Eliyahu, Rav Eliashiv, Rav Steinman, etcétera, etcétera. Gente que ya no está, ninguno de ellos está, y sin embargo seguimos lo que ellos hicieron y la forma en que ellos entendieron el mundo. Podemos ver gente recta que marcó líneas y que hace las cosas y su descendencia se mantiene. No son Gedoleador, no son grandes jajamim, pero uno sabe que puede confiar en ellos. Hay gente que es muy inteligente, pero que no hace las cosas bien. Y uno se decepciona de esa gente. Y cuando uno se decepciona de la gente, el resultado es un Hilul Hashem. Porque la inteligencia es un arma de doble filo, permanentemente. La inteligencia me permite entender muchas cosas, pero me permite ocultar muchas otras. Basta que yo sea suficientemente inteligente y puedo inventar una historia absolutamente paralela. Y eso lo podemos ver hoy muy prevalentemente. El que no tiene idea, ese es el Adás, que es una persona muy inteligente, que sabe mucho, pero no nos referimos a él como el líder, porque no podemos confiar en que lo que está haciendo sea efectivamente correcto. Interesante. La Arabá es aquel que pierde todo rápidamente. Cuando se destruyó el segundo templo, Jajamim, ustedes todos saben, dicen que el motivo de la destrucción del segundo templo fue Sinat Hinam, ¿correcto? Había cuatro grupos en Am Israel, curiosamente. Estaban los Prushim. Prushim viene de Lashon Lefaresh, ¿correcto? Y corresponde a lo que eran los Rabanim de la época. Estaban los Stukim, estaban los Yevanim y estaban los Canaim, gracias. Los Canaim eran los que nosotros llamamos en español celotas. Eran los que querían celotas, viene de celo. Y el concepto del celota es que tenía los Prushim, ustedes saben quiénes eran, los Rabanim, los Tenaim en el caso específico, ¿correcto? Después estaban los Canaim, que eran gente que sabía mucha Torah, pero tenían la intención de prohibir que querían expulsar a todos los que no fueran Yehudim dentro de Eretz Israel y vivir acá y construir el Bet HaMikdash de nuevo, etc. Incluso a costa del pueblo. Esos eran los Canaim. Había un grupo distinto, los Yevanim. Los Yevanim, o Midyavnim, si quieren. Los Midyavnim eran la gente que se asimiló y quiso, que eran judíos, que estaban en contra de la Torá, sabían Torá, pero no querían hacer Torá.
Y no eran sabios en Torah. Pashut sabían Torah. No eran profundos ni nada por el estilo. Querían ser parte del imperio griego en su momento, romano después. Y estaban los Stukim. Los Stukim eran los reformistas de la época. Los que dijeron que la Torá oral no tenía sentido. Que solo podían seguir la Torá escrita. ¿Ok? 4 grupos. Es curioso. 4 grupos, 4 especies. Muy interesante. Y ustedes pueden hacer un paralelo perfecto entre los 4 grupos y las 4 especies. Hoy también tenemos 4 grupos. Curiosamente. Para allá. Objection. Pero usted dijo sobre el Tzdukim que eran que no creyeron en la Torah Torah oral. oral. Correcto. pero pusiste una הנחת יסוד ¿Cuál? שהתורה היא הדרך, שכאילו, שרק אם אתה ממש ממש, שכאילו, המסקנה היחידה שאתה יכול להגיע אליה, זה שהתורה היא האמת. ואנשים האלה הם לא מאמינים, זאת אומרת, לצורך העניין הם מתייוונים, הם חכמים, אני מניחה, למרות שאם אנחנו עושים להם השוואה, אז הם בזן הנמוך, נקרא לזה, אבל כאילו אתה מניח כאן הנחת יסוד שכולם רוצים להיות דתיים וכולם רוצים לעבוד את האל דרך היהדות. Un segundo, voy a traducirlo porque está hablando en hebreo y no en español. Perdón. Está todo bien. Lo que ella está diciendo es que yo partí de una base. La base es que todo el mundo quería cumplir Torah. No partí de esa base. ¿Por qué no? Porque ¿cuál es el motivo por el que una persona quiere estudiar Torah? Porque quiere estudiar Torah. Porque uno hace lo que quiere hacer, ¿se acuerdan? No, pero hay gente que no le encanta estudiar Torah, sino quieren ser buen judíos y buen avadim. ¿A quién corresponde una persona que quiere hacer las cosas bien? No quiere dedicarse a estudiar Torah, pero quiere hacer las cosas bien y servir a Hashem como corresponde. Al Lulav. ¿A quién correspondería un Mityavnim? Uno de los Mityavnim. Al Arabá. No estamos hablando de lo mismo. No partí de un supuesto que todos quieren cumplir, porque no todo el mundo quiere cumplir. Esa es la realidad. Pero quizás esta realidad es buena, porque si uno hace lo que le plazca... Ok, perdón. ¿Pueden poner en silencio, por favor, el Zoom? Entonces uno puede hacer un paralelo entre estos 4 grupos y las 4 especies. La Torá, la Gemara dice en distintas partes que la destrucción del Bet HaMikdash fue por Sinat Hinam. ¿Qué significa Sinat Hinam? Odio gratuito. ¿Qué significa un odio gratuito? Un odio que no tiene ningún sentido, ¿correcto? No hay ningún motivo para tener odio. ¿Ustedes conocen a alguien que tenga odio que no tiene ningún sentido, no tiene ningún motivo para estar con odio? Cuando ustedes le preguntan a una persona que odia a otra, le dicen, ¿pero por qué? ¿Qué te hizo? ¿Mejor? Y la otra siempre tiene una respuesta, ¿sí o no? Entonces, sí tiene un motivo. ¿Qué significa Sinat Hinam? ¿Sin motivo válido, quizás? Pero, un segundo. Si es sin motivo válido, tiene razón, sin un motivo válido, significa que existen motivos que son válidos y motivos que no son válidos. Sí. ¿Y cuáles son los que sí son válidos? Hay motivos. Alguien que le hizo daño a alguien. ¿Qué significa que sea válido? Por ejemplo, la Torah permite vengar la sangre de alguien que alguien Mata a otro. Hashem permite que algún familiar venga la sangre. Al Halemase no solamente permite, fuerza al Goel Adam que mate, efectivamente. ¿Por odio? Si la Torá fuerza al Goel Adam a que lo mate, lo fuerza. Tiene la obligación de matarlo. ¿De verdad? De verdad. Rambam, Meforash. Que fue
No. Puede, si quiere, puede hacerlo también. Fuera de la ciudad refugio. Hay que hablar. ¿Qué significa eso? Significa que no es por odio, es porque eso es lo que tiene que pasar. Es distinto. ¿Qué significa que el odio es gratuito? Que no es razonable que uno tenga ese odio, ¿correcto? Que te está haciendo daño a ti mismo, no a Eso siempre, en todo odio. La pregunta es, ¿por qué Jajamim lo llamaron un odio gratuito? Pero un segundo, uno siempre tiene un buen motivo para tener odio. Tal vez no eran tan buenos, o tal vez estaban dando su energía a algo que no tenía ningún sentido. O sea, es como que, o sea, cuando ves a gente o nosotros mismos nos enojamos por cosas que de verdad no tienen un sentido y se te va todo el día enojado en cosas que no tienen sentido. Y es lo mismo, o sea, como que tal vez era un odio por cosas que nada que ver. La historia que ustedes conocen seguro de la destrucción es la historia de Kamsa u Bar Kamsa. ¿Mejor? ¿Han escuchado esa? Probablemente todos los años en que han estado en algún tipo de relación con la Torá, viniendo Tisha B'Av, Kamsa u Bar Kamsa es la historia. Todo el mundo la conoce. ¿Cómo es la historia? Muy simple. Eran dos, el papá y el hijo. Uno es Kamsa y el otro es Bar Kamsa. Kamsa era el amigo de Juanito. Ustedes saben que Juanito es mi personaje predilecto. Entonces Juanito tenía un amigo que se llamaba Kamsa y tenía un enemigo que se llamaba Bar Kamsa, que era el hijo. Y quiso invitar a Kamsa y resulta que el tipo que era el Shaliach, el mensajero, se equivocó y se lo dio a Bar Kamsa. Y vino Bar Kamsa a la fiesta. Y ustedes saben lo que pasó. Y cuando salió Bar Kamsa a la fiesta, dijo, los jajamim estaban en esa fiesta y no hicieron nada. Así que los voy a hacer destruir a todos. Y hizo lo siguiente, se fue a Roma y hizo lo que ustedes saben que hizo. Él convenció al César que había que destruirlo, que los judíos se querían rebelar y matarlo, y etcétera, etcétera. La historia que ustedes conocen. La historia continúa cuando llega Bar Kamsa con la ofrenda. Se hace el Sanedrín se reúne para ver qué hacer. Y en la discusión entre los jajamim no pueden ponerse de acuerdo en qué hacer. Querían matar a Bar Kamsa, no porque va a quedar muy en evidencia que es un traidor y lo que fuera, pero que es lo que va a decir el César. Entonces podemos hacer el corbán. No podemos hacer el corbán porque está explícito que no se puede. ¿Y quiénes somos nosotros? Lo que fuera. La Torá dice que la Torá no. La Guemará dice que por el odio gratuito entre las cuatro facciones es que se destruyó el Bet HaMikdash. No dice que había tres y había unos que tenían razón y el resto no quiso hacerlo bien. Había cuatro grupos y había odio gratuito entre los cuatro grupos. Y eso destruyó el Bet HaMikdash. En Sukkot nosotros tenemos una cosa muy extraña, que es que tenemos estos cuatro elementos y los tenemos que mantener juntos. No es natural que estén juntos. No es natural que estén juntos. No viven en el mismo ambiente, no son del mismo tipo de cosas, y sin embargo, curiosamente, son lo que representa la unidad de nuestro pueblo. Y según lo que dice el Arizal, que les comenté, son la espada con la que atacamos y debilitamos a los ángeles del resto de las naciones. ¿Por qué? Porque hay un concepto fundamental en la Torá de Ahdut. Y cualquier cosa que destruye el Ahdut es algo que daña nuestra estructura de pueblo. Incluso cuando no estamos de acuerdo, odiar está mal. Esto es un concepto súper fuerte. Al final
de la tefilá de mañana en la mañana de Shaharit. Se hacen las Oshanot, ¿no es cierto? La Oshana Rabá, 7 vueltas. Cuando se termina, se hace se toman 5 arabot y se golpean contra el piso, contra la tierra. Tiene que ser, no puede ser contra el cemento, tiene que ser contra la tierra misma. Y la idea es que incluso que pierdan hojas. Las arabot. Uno tiene que conseguirse nuevas porque las que están en el lulav ya no sirven. Necesita 5 aparte, en el lulav solamente hay 2. Uno tiene que azotar las arabot contra el piso. ¿Por qué? Las arabot son los mityavnim, son aquellos que se quieren alejar, son aquellos que en el fondo quieren destruir al resto para que todo el mundo se integre con el resto de las naciones. Eso es lo que quieren, lo que querían los mityavnim. Los mityavnim en el siglo XIX fueron los que ayudaron a los zares a destruir yeshivot y a forzar a los judíos a que aprendieran y se integraran con los rusos. Fueron los mityavnim los que no entendieron por qué los alemanes estaban enojados con ellos, o los franceses, o los austríacos, o cualquiera de los otros, croatas, lo que fuera. Porque querían ser como el resto, pero seguían siendo parte de Am Israel. Y el resto se daba cuenta. En el tiempo de David, había 2 reyes en Israel, ¿no? Uno era David y el otro era Menashe. Menashe era un rayá. Pero en ese tiempo la gente se quería. Y cuenta la historia en el Tanaj que cuando iban a la guerra no moría nadie. En el tiempo de David, la gente tenía peleas entre las tribus. El nivel de David era mucho más elevado que el de Menashe. Pero en el tiempo de David la gente moría en la guerra. ¿Por qué? Hazal nos explica el motivo por el que la gente moría en la guerra en el tiempo de David es porque había la Lashon Hara. ¿Por qué había la Lashon Hara? La Lashon Hara, y lo pueden ver en Rashi, hace un par de parashiot, cuando está hablando, Rashi está describiendo, en el caso en Kitetse, está hablando de el Motzi Shem Ra, el caso del hombre que toma una mujer y no quiere seguir casado con ella, entonces dice que no era virgen cuando se casaron y él quería que fuera virgen y le habían dicho que era virgen, entonces es un mekachtaut, se quiere deshacer. Entonces cuando se demuestra que no, entonces el padre viene y muestra que los betulim, la muestra que era virgen, entonces explica al padre, porque la odió, dijo esto. Rashi explica en ese lugar, dice, cuando uno odia, hace la Lashon Hara. El Lashon Hara viene por odio. Odio de aquel que es distinto a mí. Odio de aquel que no se parece a lo que yo quiero. Odio de aquel que no funciona como yo quiero que funcione. Que no entiende el mundo como yo quiero que lo entienda. Ese es odio gratuito. Lo que destruye a nuestro pueblo, y ustedes lo han visto probablemente en este último año, lo que destruye a nuestro pueblo es el odio gratuito. También hoy. ¿Qué significa? O sea, en la fiesta que invitaron Kamsa y llegó Bar Kamsa, o sea, habían los etrogim, los más inteligentes de Am Israel. No los más inteligentes, los sabios. Los sabios. No es lo mismo ser jajam que ser inteligente. Nabón. Ok, pues supongo que es otro shiur. Sí. Pues no voy a entrar. Pero quizás cuando los jajamim vieron
humillación y ellos no Actuaron. actuaron y no hicieron nada, o sea, ellos supongo que son el problema, porque después Esto no... Uno no puede culpar a otros y salirse de la responsabilidad. La responsabilidad es de los 4 grupos, no de uno. Son los 4 grupos los que tienen problemas, no uno. Todos tienen problemas. Todo aquel que odia a otro yehudí lo está haciendo mal. Sí, pero se esperaría que el que tiene las mejores cualidades sea el que... Puede ser que tenga más responsabilidad, pero no tiene toda la responsabilidad. Eso es algo importante de recordar, ¿ok? Eso significa que uno no se puede deshacer de la responsabilidad de hacer las cosas bien, porque hay otro que lo hace peor, o porque hay otro que no me dijo. Y aquí quiero entrar en un tema que creo que es importante también. La gente ve el mundo, ustedes me han escuchado decirlo 25.000 veces, algunas solo 20.000 veces, otras algunas 15.000 veces, que uno ve el mundo como lo quiere ver y hace lo que quiere hacer, ¿correcto? Cuando uno internaliza este concepto, en el fondo cuando yo odio a otro es porque quiero odiarlo. ¿Por qué querría yo odiar a alguien? Porque quiero mantenerlo alejado de mí, para no aprender de él. Ese es el motivo por el que una persona se enoja con otra. No quiero que esta persona esté cerca mío. Entonces construye una barrera emocional que me aleja de esa persona. Eso es lo que hace el odio. Lo contrario a lo que uno hace cuando uno quiere a alguien, que uno quiere estar en la vecindad de esa persona y quiere aprender de esa persona y quiere convivir con esa persona. Lo contrario es lo que hace el odio. Es un mecanismo automático. Yo odio a alguien, no puedo aprender nada de ese alguien. Peor, justifico, no tengo nada que aprender. ¿Qué voy a aprender? Si es deplorable. Y cuando ustedes vean una reacción visceral de enojo de una persona con otra, sepan que la persona que está enojada tiene que aprender algo de la persona con la que está enojada y no quiere. No quiere. Lo pueden ver en las parejas, lo pueden ver en las amistades, lo pueden ver en la política, lo pueden ver en donde ustedes quieran verlo. Si yo no quiero aprender, no aprendo. La forma en que hago para no aprender es odiar. Lo que implica que los 4 grupos tienen algo de razón, de alguna forma. Los 4 grupos tienen algo que aportar, de alguna forma. Y por lo tanto, todos tenemos que estar unidos de esa forma. El concepto de Shlemut y de Achdut, sí. Muy rápido. Pero eso solo es dentro de Am Israel. Correcto. Podemos odiar. Sí y no. Sí y no. Uno puede admirar incluso a sus enemigos. Y no es un problema eso. El problema, eso es un poco más largo. Me va a tomar un poco más tiempo poder desarrollarlo, pero no necesariamente. Uno podría aprender de otros pueblos también. Y hemos aprendido de otros pueblos también. Eso no es un problema. Hay que odiar a la gente que es mala. ¿Qué significa la gente mala? La gente que no quiere ver la realidad. Y eso es el próximo paso que quiero tratar de explicar. Una pregunta. Sí, dígame. Entonces, si odiamos a la gente porque no queremos aprender esa conducta, ¿qué pasa si esa conducta es mala para nosotros? ¿Qué se hace con ese sentimiento? Jajamín determinaron que en ciertas condiciones uno tiene que odiar incluso a un yehudí. Pero no, la kavaná no es odiar en el grupo. Hay que odiar a la persona específica que hace eso que uno debe odiar. Pero eso no es sinat hinam. Cuando está determinado, Jajamín nos enseñan cuándo sí aplica. Cuando esto es una persona... Correctamente. Hay una forma de odiar correctamente.
tengo pocos minutos, así que ahora no voy a hacer eso, pero en otro momento Bli Neder. El punto no es, creo que el punto fundamental de entender es que cuando estamos hablando del pueblo, estamos hablando de grupos. Un grupo no puede odiar a otro, porque está mal, porque eso es generalizar un comportamiento, un entendimiento y una forma de ver las cosas que no se puede generalizar. Pero ¿qué pasa si sí es general? No, Por ejemplo, los no árabes. es. Pero ¿Ah? esto no es ¿Perdón? Israel. Bueno, Estamos hablando de bueno, Am estamos Israel, ok, ok. dentro de Am Israel. ¿Se puede odiar Fuera, se puede odiar la actor y no a la persona? en algunos casos hay que odiar a la persona, son casos muy específicos, pero se puede odiar a las personas. Curiosamente, por ejemplo, a un asesino no, a un ladrón tampoco, a un violador tampoco. No, eso es Entonces, yo sí ¿A lo quién odio. sí? ¿A quién? De nuevo, esto me va a tomar un rato por explicarlo, pero y no puedo, porque me quedan creo que 5 minutos. No, no. Pero en otro momento, para que se queden a otras clases de estrategia en Bliner, si tenemos tiempo. El punto crítico es ver que hay gente que no quiere ver la realidad. En esta generación hay una cosa muy curiosa, estaba conversando ayer con un amigo. Hay el último proceso en la historia es el que estamos viviendo hoy. La historia, estamos llegando al final, y eso probablemente todos ustedes lo han notado. Es decir, ya no queda mucho para que tengamos la guerra de Gog y Magog, si es que no está empezando ya, o ya empezó, no me queda claro. Y no tenemos muy claro tampoco en qué momento, pero cualquier momento puede aparecer el Mesías aquí en la puerta. Eso, cualquiera que tenga 2 dedos de frente y haya estudiado los textos, es evidente. En cualquier momento puede pasar. ¿Por qué? Porque estamos en el último periodo de la historia, el nivel de más oscuridad en la historia, no en términos de que es, todas las épocas uno puede decir esto es el momento de más oscuridad, siempre ha podido hacerlo, pero en esta época hay un proceso histórico muy curioso y distinto. El nivel más elevado tiene que ver con con Ihud Hashem, que es la unicidad de Hashem. Es el nivel más elevado de entendimiento al que podemos llegar. No podemos entenderlo a él, pero podemos entender que existe este concepto. Eso es lo más elevado. Ihud Hashem significa que Hashem es uno y no hay más. ¿Ok? ¿Qué significa uno? Tampoco es muy claro. Lo que sea, no es el uno que nosotros entendemos como número, y no es una categoría, y no lo que sea. Vean el Rambam, claramente se los va, no sé si claramente, pero lo explica él. Esto está relacionado con el concepto de Shlemut, perfección. Y de Shlemut viene el Shalom, la armonía. En el último momento de la historia, la oscuridad es la que causa que no entendamos la diferencia entre Ihud, sano, e Ihud, que no tiene sentido. Es decir, entre la perfección que lleva a la armonía y la perfección que lleva a la paz. Curioso. Hay una traducción clásica de la palabra Shalom. ¿Cuál es? Eso no es verdad. Porque la palabra Shalom no significa paz, significa armonía. Pero hoy la diferencia entre paz y armonía no es clara. ¿Qué es lo que es paz? Paz es que no existe un conflicto explícito. Eso es paz. ¿Eso significa que no hay conflicto? No. ¿Eso significa que no va a haber conflicto? No. La paz implica que en algún momento va a haber un conflicto. La armonía, por otro lado, no puede producir conflicto. La armonía es aquello que se configura cuando todas las piezas están en su lugar y cumplen con su función. La paz es cuando yo quiero hacer que todas las piezas sean iguales, de forma que ninguna le pueda ganar a la otra. Igualdad. No como, igualdad.
El concepto de que todo es igual es el concepto que destruye la armonía. Porque la única forma en que puedo hacer que todo sea igual es destruyendo todas las piezas. Para configurarles una pieza estándar que ninguna pieza es. Imagínense ustedes lo siguiente. Tengo un rompecabezas. Todas las piezas son distintas. Ahora yo quiero que sea fácil armarlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Corto todas las piezas, todas las diferencias y las dejo todas iguales y cuadradas. ¿Cómo armo el rompecabezas? No se puede. Porque lo que queda de las piezas no forman la imagen. Y porque no hay cómo que yo pueda saber cuál pieza va dónde, porque no tengo el total de la imagen y no tengo la forma que me permita unirlas. Eso es paz. En este momento tenemos paz, por ejemplo, entre Estados Unidos y China. Hay paz. Todo el mundo sabe que va a haber una guerra entre Estados Unidos y China. En los próximos probablemente 5 años se va a desatar una guerra entre ellos. ¿Qué tipo de paz hay entre China y Estados Unidos? No hay guerra. No hay guerra. Por ahora. También con México tienen paz, no va a haber una guerra entre México y Estados Unidos. Si pudiera México, probablemente sí habría. Es verdad. La paz Es es verdad. la falta de guerra. La paz es la ausencia de guerra. Exacto. Entonces lo correcto sería... Y lo pueden buscar en el diccionario. Eso es lo que dice, de hecho. Lo correcto sería en vez de pedir paz, pedir armonía, ¿no? Por eso pedimos shalom. Shalom es armonía, no paz. Entonces toma la traducción, ¿no? Absolutamente. Como de costumbre. Lo que estamos buscando es que haya armonía. Estamos buscando que haya armonía. La única forma de conseguir armonía es que haya luz que nos permita identificar. Pero para eso tenemos que reconocer la diferencia de las piezas. Para eso tenemos que ver que cada uno tiene su función, que cada uno tiene su lugar, que cada uno tiene su valor, y podemos juntar todas las piezas y generar una imagen armónica. Pero si todos quieren que todas las piezas sean iguales, no podemos llegar a nada sano. Lo que está sucediendo en el mundo es que se perdió la imagen, nadie sabe y nadie se atreve a definir qué es la realidad. Y cuando uno no quiere definir la realidad, ¿por qué no quiere definirla? No, porque no le conviene. Porque cuando uno define la realidad implica que yo estoy aquí y no estoy acá. Que yo soy esto y no soy esto. Cuando yo no sé quién quiero ser, o cuando yo quiero ocupar el puesto de otro o de otra, cuando lo que yo quiero es ganarle al otro, en vez de ser yo, no hay ninguna posibilidad de que haya paz. Eso es lo que sucede hoy. La guerra de los sexos. La guerra de las razas. La guerra de los países. La guerra de las civilizaciones de izquierda, derecha, donde ustedes quieran verlo. Si este grupo dijera, ok, nosotros somos esto y dejamos que el resto sea lo que quiere ser, funcionaría perfecto. Pero este grupo quiere dominar y este grupo no quiere ser dominado, quiere dominar al otro. Mientras están en paz, están construyendo las flotas para poder destruirse mutuamente. Sí, dígame. Estoy de acuerdo, pero... Pero no es verdad. No, creo que hay veces que sí hay piezas en este rompecabezas que no tienen nada que ver y que no van a ser de armonía nunca. O sea, Por ejemplo, un terrorista. Yo ¿por no qué? quiero tener armonía Estoy de con acuerdo, nadie, pero ¿por qué? porque va en contra de todo lo que yo soy, va en contra del rompecabezas. No, el problema no es ese. El problema es que el terrorista lo que quiere hacer
es que todos sean igual que Él. Y eso es que quiere causar la paz desde la lógica de Él. Y por lo tanto, tiene que dominar el mundo. Y eso es lo que quiere lograr. Fíjense que lo curioso es que nosotros dentro de nuestro pueblo tenemos todas las piezas que necesitamos para estar en paz. Y también todas las piezas que podemos necesitar para tener armonía. Pero tenemos que aprender a buscar la armonía y no la paz. No es quién domina al otro, es cómo trabajamos juntos. Es cómo aprovechamos lo que el otro piensa para salir adelante juntos. No uno ganarle al otro. Una de las cosas que pedimos en Yom Kippur es que nos libere a Kadosh Baruj Hu de la tajarut, la competencia. No necesitamos competir. Cada uno tiene que sacar el máximo de sí mismo, no sacarle el máximo al otro. ¿De acuerdo? Tengo que terminar. Después si quiere me puede preguntar, pero solamente para concluir. Hoshana Rabbah es el momento en el que en el que recibimos el último Petek, ¿cierto? Está el proceso de juicio, nos preparamos para Rosh Hashanah. Rosh Hashanah fue el juicio, el sello del juicio Yom Kippur, Pit Katava, ¿sí? Pit Katava, un buen Petek, que significa que el resultado de esto, que fue lo que se decidió en Yom Kippur y que se selló en Yom Kippur, sea transferido a los ángeles para que se manifieste, para que efectivamente sea un buen resultado del juicio. Lo que tenemos que tratar de buscar es tener un buen Petek. ¿Qué significa un buen Petek? Un buen Petek para nuestro pueblo, que lo necesita mucho, es estar en paz, pero en armonía, no en paz de falta de guerra, en armonía. Y para eso todos tenemos que trabajar. Y todas ustedes tienen una labor que cumplir en eso. Yo también, pero estoy hablando con ustedes. El punto es que todos tenemos que hacer nuestro papel para que haya armonía. No juntarnos solo con aquellos que son iguales que nosotros, sino también querer a aquel que no. Eso se llama Ahavat Hinam. Y esa Ahavat Hinam, esa valoración del otro, es la que nos va a traer la posibilidad de aprender del otro y la que nos puede permitir tener armonía. ¿Ok? Que tengan un buen Petek, todas y todos, y que en Israel que llegue rápido el Mesías. Falta re poco, falta re que te poco. Quédense, vale la pena, vale la pena.